Muy buenas noches con todos los participantes. Sean ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Vamos a compartir importantes indicaciones que nos van a servir para que el webinar de esta noche sea aún de mejor calidad. Recuerde, por favor, que la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión. Por lo tanto, les sugerimos que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será aún mejor. Si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si usted está conectado desde un celular, este se encuentra en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus preguntas o sus consultas a los speakers de la noche, las mismas que se responderán finalizada la conferencia. Vamos a esperar 2 minutos mientras el resto de participantes sigue ingresando desde la sala de espera virtual. Una vez más, sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy, el moderador de la noche, el doctor Freddy Oña, será el encargado de continuar. Adelante, doctor Oña, gracias. Buenas noches. En primer lugar, permítame darles mi saludo de bienvenida y mi agradecimiento a ustedes, distinguidos colegas, que forman parte de esta selecta audiencia para esta nueva actividad de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha. Debo expresar igualmente mi gratitud a los distinguidos colegas que serán los speakers en esta noche y, por supuesto, al laboratorio Pfizer, quienes nos han dado el auspicio para el desarrollo de este evento. Actualmente, los avances terapéuticos en muchas áreas clínicas y quirúrgicas han logrado destacados avances. La oncología, por lo tanto, no se sustrae de este desarrollo en términos de tratamiento y manejo de los pacientes oncológicos. Sin embargo, esto nos pone de frente a una serie de soluciones que debamos buscar las mejores alternativas terapéuticas. Y considerando que los pacientes oncológicos tienen una vulnerabilidad a los fenómenos trombóticos, es necesario tratar ese tema. Por lo tanto, abordaremos en esta noche anticoagulación en tromboembolia venosa asociada al cáncer, para lo cual voy a presentar a los distinguidos expositores de esta noche. En primer lugar, agradezco y presento a la doctora Eloísa Buceta, que abordará el primer segmento de este webinario. La doctora es médica cirujana, se graduó en la Universidad Técnica de Manabí, en Puerto Viejo, especialista en cardiología, se formó en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en el DF e hizo sus estudios de ecocardiografía en el Centro Médico Nacional de la Raza, estudios superiores que fueron avalados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente la doctora Buceta trabaja como médica cardióloga ecocardiografista en el área cardio-oncológica en la clínica en el Hospital Oncológico Solca de la ciudad de Puerto Viejo. Es médico cardiólogo de la unidad de hemodiálisis, manadiálisis
Fresenius. La doctora es past president de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, periodo 2018-2020, y fellow de la Sociedad Europea de Cardiología. Posteriormente, el doctor Jean Carlos Duarte disertará el tema, y el doctor Jean Carlos Duarte es médico cirujano formado en la Universidad Estatal de Guayaquil, cardiólogo clínico, máster en investigación clínica y epidemiológica. Tiene un diplomado superior en investigación clínica y estadística por la Universidad Anáhuac. Actualmente el doctor es coordinador de docencia e investigación del Servicio de Cardiología del Hospital Luis Bernaza. Es director del Centro de Estudios de Enfermedades Cardiovasculares, CENCARD. Una vez que los doctores hayan realizado su exposición, tendremos al final un espacio para las respectivas preguntas y respuestas. Doctores, bienvenidos. Doctora Buceta, tenga la bondad su presentación. Su micrófono, por favor, doctora. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Ok, por favor comuníquenme si se escucha y se ve. Doctora, por favor, comparta la pantalla, no la está compartiendo todavía. ¿Ahí? ¿Me pueden indicar si se ve? No, doctora. Por favor, doctora, recordemos, hay que darle clic a la derecha del micrófono donde está la pantallita. A ver, déjame salir. Sí. Y ahí le damos clic a donde está usted en la foto. Sí, ya. Perfecto. Ahí estamos compartiendo, doctora. Le da a ocultar y ponemos su presentación. Por más de que lo practiqué, igual fue el rato del rato, todo puede pasar. Sí, Ahora, ya estamos. Bueno, buenas noches con todos los que estamos conectados en este momento. Agradezco a Laboratorio Pfizer por permitirme participar en estas charlas. Y pues bueno, como dijeron, yo soy médico cardiólogo de un hospital oncológico como es Solca, Manabí. Y pues bueno, el tema a tratar el día de hoy, por mi parte, va a ser como una introducción hacia esta relación que existe entre la trombosis y las enfermedades oncológicas. Pues mi conflicto de interés, precisamente con Laboratorio Pfizer, que es quien me patrocina esta presentación, vamos a hablar sobre la introducción, fisiopatología, los scores que se encuentran sobre esta relación de trombosis y cáncer, la prevención con una visión rápida del estudio ABEN y finalmente unas conclusiones. Esta relación que es tan compleja y complicada entre trombosis y cáncer es tan frecuente y tan antigua que ya desde el siglo XIX, en 1823, Willard ya lo había comentado en sus escritos sobre obliteración de veins y su influencia sobre la hidropesía. Trousseau en 1865 también ya la comentó, de que la relación entre un paciente caquético, y problemas o coagulación espontánea ya se podía sospechar de cáncer. En lo que respecta a la epidemiología de esta relación de enfermedad trombótica con enfermedades oncológicas, se puede decir que es tan frecuente
Tanto así que del total de pacientes que presentan enfermedades tromboembólicas o trombóticas, el 20% corresponde a pacientes oncológicos, sean diagnosticados de primera vez o no. Y aquellos pacientes hospitalizados con factores de riesgo van a tener una prevalencia de trombosis venosa en más o menos un 4%. Su riesgo va a aumentar 4 a 7 veces en relación con la población general. Y en los pacientes que tienen ya uso de quimioterapia o que empiezan su tratamiento quimioterápico, el riesgo va a aumentar mucho más allá de 7 veces. La enfermedad tromboembólica o trombótica venosa va a tener consecuencias muy graves para el paciente oncológico, siendo la segunda causa de muerte en este tipo de pacientes, con más o menos unos 25.000 casos al año, precisándose como un factor de riesgo independiente de mortalidad en pacientes oncológicos. Muy aparte de esto, un paciente que sufre de enfermedad trombótica o enfermedad venosa trombótica va a recibir un tratamiento anticoagulante por muy largo tiempo, el cual tiene un potencial impacto en la calidad de vida del paciente, va a tener complicaciones hemorrágicas, más o menos de un 12% anuales, puede tener recurrencia trombótica, inclusive durante el tratamiento, y retrasos o prolongaciones en el tratamiento quimioterápico. No digamos en el consumo de recursos sanitarios que significa. El riesgo de trombosis venosa, según el momento evolutivo del cáncer, es bastante importante. Como ya dijimos, un paciente a su diagnóstico oncológico, si lo comparamos con su población general, va a tener 5 veces el riesgo de padecer trombosis venosa. Una vez que ese paciente se hospitaliza y empieza su quimioterapia, va a tener este riesgo sube a 7 veces. Cuando el paciente termina su quimioterapia, termina sus momentos de hospitalización y comienza a hacer remisión de enfermedad, cae hasta 3 veces en la probabilidad de enfermedad tromboembólica. Sin embargo, si este paciente llega a ser una recaída de enfermedad, una recidiva de enfermedad o una metástasis, el riesgo vuelve a subir a 7 veces para enfermedad tromboembólica o trombótica venosa. Y se mantiene así hasta el final de su vida, porque ella es un paciente complicado cuyas metástasis influyen mucho en la formación trombótica. En lo que respecta a la mortalidad, el paciente, como ya dije, el paciente oncológico que llega a hacer trombosis venosa llega a tener un porcentaje de mortalidad bastante alto y viene a ser su segunda causa. Como podemos ver, aquellos pacientes, vamos a sacar el puntero láser, aquellos pacientes oncológicos que van a presentar una enfermedad trombótica venosa, su porcentaje de mortalidad aumenta 2 veces en comparación con una población general oncológica, con una P bastante significativa. Sucede lo mismo con aquellos pacientes sin metástasis o con metástasis, tomando en cuenta que aquellos con metástasis tienen un porcentaje de casi el 17%, 16-17% de mortalidad, a comparación con los que no tienen metástasis, que apenas llegan hasta el 16%, y en la población general un 14%. También depende la mortalidad y la presencia de trombosis venosa de la histopatología del cáncer, del sitio donde se ubique, donde se encuentre el cáncer o el órgano que esté afectando, el tiempo que tenga el paciente con su patología oncológica, y llevando a la cabeza tenemos el cáncer de páncreas. El adenocarcinoma pancreático es el que más mortalidad y el que más trombosis venosa puede producir. Especialmente reconocemos que, o como ya antes he indicado, pues aquellos pacientes que hacen metástasis o que dispersan más su patología oncológica, tienen mayor propagación de su patología oncológica, son los que mayor
probabilidad de trombosis van a tener y mayor mortalidad por consecuencia. Entonces, se reconocen como los de mayor riesgo el páncreas, los ginecológicos como útero, ovario, el estómago, y los de mediano riesgo, pulmón, los de bajo riesgo, o los que menos mortalidad van a tener por trombosis y presentación de la misma, tenemos mama y próstata. Una vez que sabemos cuál es su estadística, bueno, vamos a ver qué pacientes son los que tienen mayor riesgo de padecer esta enfermedad. ¿Qué los une a que se haga esta asociación? Los pacientes de edad avanzada, mayores de 60, 65 años, especialmente aquellos pacientes ambulatorios que están recibiendo quimioterapia, son los que tienen mayor probabilidad de, casi un 20%, de hacer trombosis venosa. Probabilidad que baja en aquellos pacientes de la misma edad, pero que están hospitalizados, porque este tipo de pacientes tienen mayor accesibilidad a tratamiento antitrombótico. Es más factible dárselo hospitalariamente que ambulatoriamente. No se estila darlo ambulatoriamente, o las guías no habían tenido esta indicación hasta ahora, ¿no? Los pacientes con obesos o con un índice de masa corporal más allá de 35, estado general pobre del paciente, es decir, un paciente caquético o muy frágil, pacientes muy inmovilizados o durante mucho tiempo inmovilizados, las mujeres, especialmente las embarazadas, por este tema hormonal que tiene mucha relación también, pacientes que han tenido tabaquismo, pacientes ya con historia previa de trombosis venosas o de trombofilia familiar, y las comorbilidades que pueda tener el paciente, sean cardiológicas, metabólicas como la diabetes, artritis reumatoidea también, etc. En lo que respecta, esto por parte del paciente, todos los factores que pueda presentar el paciente. También el cáncer es un factor de riesgo, como ya dije, dónde se encuentra localizado, la estirpe o la histopatología que tenga, el estadio en que se encuentre. Entre más estadio, peor pronóstico. Si se encuentra en enfermedad activa o en remisión, el tiempo de diagnóstico que tenga el paciente, ya que la mayor proporción o el porcentaje mayor de padecer enfermedad trombótica venosa se presenta dentro de los 3 a 6 primeros meses dentro de su año de diagnóstico. Tiene que ver también el tratamiento, ya que no solamente la célula tumoral tiene influencia sobre la cascada trombótica, o de coagulación, perdón, sino que el tratamiento también tiene que ver. Entre estos, la cirugía, el tratamiento quirúrgico de muchas patologías oncológicas o de muchos procesos oncológicos, de por sí ya es un factor de riesgo en cualquier tipo de paciente. Inclusive, imagínense entonces en un paciente oncológico con ya factores de quimioterapia y factores mecánicos, inclusive por el tumor, la cirugía viene a ser un riesgo más. Igualmente la quimioterapia, a la cabeza el cisplatino o los platinos, los fármacos cisplatinos, los antiangiogénicos, los inmunomoduladores como la talidomida y la lenalidomida, la hospitalización de pacientes de forma prolongada, los agentes estimulantes de eritropoiesis en aquellos pacientes con anemias crónicas, el catéter venoso está descrito, que es una forma invasiva y es una forma mecánica de producir trombosis venosa, y la radioterapia también tiene un factor importante como factor de riesgo. Actualmente también se están aceptando los biomarcadores como para contabilizar o para dar un score también dentro de sus factores de riesgo. El recuento de plaquetas mayor de 350.000 en pacientes que van a iniciar o prequimioterapia, el recuento de leucocitos mayor de 11.000 y una hemoglobina menor de 10 son factores que ponen al paciente en alto riesgo de padecer trombosis venosa. En lo que respecta al paciente, a la trombosis en el paciente en el paciente postoperatorio, hay un estudio que se realizó en la Universidad Shandong, en el cual se estudiaron aproximadamente
350, 400 pacientes femeninas con CA de ovario que habían recibido quimioterapia con cisplatino, con paclitaxel, y que presentaron un poco más del 9-10% de desarrollo de trombosis venosa postquirúrgica. 2% de este global de pacientes presentó tromboembolia pulmonar y un paciente falleció. Viéndose en este grupo de pacientes que en su análisis de multivariables fueron muy importantes la edad por arriba de 55 para trombosis postoperatoria, plaquetas mayor de 30.000, un dímero mayor de 0.0 microgramos ml y un diámetro de tumor por arriba de 10 centímetros. Es decir, como eran pacientes con CA de ovario, hacen el tumor entre más grande, pues hace más compresión, más efecto mecánico y por consiguiente propensa más a trombosis venosa. Esto como factores preoperatorios para determinar el riesgo de un paciente de hacer trombosis posterior a la cirugía. Entre el análisis multivariable de factores de riesgo postoperatorios, el dímero y el tiempo de quirúrgico mayor de 2 horas, mayor de 150 minutos, presentaron una PEF bastante significativa para determinar el riesgo del paciente. Sin embargo, también se considera que dentro del paciente postoperatorio, la trombosis es también altamente, tiene una alta incidencia de presentación cuando se usan hemoderivados, cuando el paciente igualmente tiene un índice de masa corporal alto, cuando tiene otras patologías asociadas, como insuficiencia cardíaca congestiva, o tiene ascitis, que está hipoalbuminémico también. Entonces, todos estos factores que les estoy comentando, nosotros tenemos que ver previo a un paciente oncológico, especialmente aquellas ginecológicas, de ovario, de útero, que todos estos puntos nos van a dar pautas o nos van a dar luces a saber que ese paciente posquirúrgicamente va a tener un problema trombótico. Por lo tanto, debemos pensar que es un paciente que tiene que ser anticoagulado previo ya a cirugía. Ok, ¿qué es lo que hace diferente esta relación? Los cambios en la hemostasia que hay en un paciente oncológico. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que un paciente oncológico tiene como una cuerda en su coagulación, en su estado de hemostasia. Una cuerda que por un lado se jala hacia el sangrado, con una disfunción plaquetaria, con disproteinemias, con trombocitopenias muy propias de su enfermedad y de su tratamiento quimioterápico, con una producción hepática de free colesterol o colesterol libre, que tiene mucho que ver con la hemostasia del paciente, y fenómenos autoinmunes, los cuales los llevan a estados de sangrado. Sin embargo, por otro lado, hay una cuerda que se está jalando que lo lleva a una trombosis, con una activación plaquetaria, un factor tisular que tiene mucha importancia dentro de la hemostasia del paciente y dentro de la producción de trombosis venosa, y en algunas ocasiones el aparecimiento de anticoagulante lúpico. ¿Cuáles son los mecanismos trombogénicos que se presentan en el cáncer? Primeramente, bueno, vamos a tener más o menos unos 5 factores, 5 elementos o participantes en este mecanismo. Uno de ellos es el factor tisular, que es uno de los más importantes. Se lo considera como un puente o como un nexo entre la célula tumoral y la enfermedad trombótica. Esta es una glucoproteína transmembrana que se une al factor 7A y hace como un complejo. Este complejo a su vez activa al factor 10A y al 9, activando pues ya el factor de coagulación y produciendo fibrina y trombina. Aparte tenemos el coagulante del cáncer, el cual también va a activar al factor 10A sin pasar por el complejo que se forma con factor tisular y factor 7. Tenemos además las micropartículas, que son pequeñas vesículas que salen desde la célula tumoral y las cuales están compuestas de lípidos, de proteínas, ácidos nucleicos y que están relacionados con un estado de hipercoagulabilidad en pacientes con cáncer. Parecen contribuir a la formación de trombina intravascular
ya que tienen una exposición a fosfatidilcerina y a procoagulantes como el factor tisular. Además, también encontramos células endoteliales y monocitos macrófagos que, a pesar de que no expresan al factor tisular, pueden ser inducidos por sustancias proinflamatorias como son la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa y algunos liposacáridos bacterianos. Estos hacen que se exprese también el factor tisular. Aparte, la célula tumoral per se puede segregar citocinas inflamatorias y factores proangiogénicos, factores que son como, por ejemplo, el factor de crecimiento de endotelio vascular, el factor de crecimiento de fibroblastos, que van a activar la expresión de un fenotipo procoagulante, aparte que producen neoangiogénesis, y este fenotipo procoagulante hace que las células endoteliales y los monocitos expresen factor tisular también. Por último, la expresión en la superficie de las células tumorales produce moléculas de adhesión. Estas moléculas de adhesión o sus receptores por sí también permiten que haya una interacción directa entre la célula tumoral y la célula huésped, incluyendo a las células endoteliales, a las plaquetas, a los leucocitos, y es así que se promueve una activación local del trombo en la pared del vaso, iniciándose pues todo el proceso o todo lo que conlleva la enfermedad trombótica. Eso por una parte, por parte del tumor. Ahora tenemos por otro lado la quimioterapia, la cual produce por ella misma una lesión a nivel de la célula, tanto la quimioterapia, la terapia hormonal, los factores de crecimiento hematopoyéticos, todos estos aumentan el riesgo de sufrir enfermedad trombótica. Los pacientes que se someten a quimioterapia, como ya dije inicialmente, tienen mayor riesgo de eventos en comparación con aquellos pacientes que no lo tienen, que no se han sometido a quimioterapia, perdón. Ya que la quimioterapia va a dañar, como ya dije, el endotelio y va a aumentar los niveles de células libres con DNA. Esto a nivel del plasma, lo cual hace que se produzca mayor procoagulante endógeno y disminuye los niveles de anticoagulante. Puede producir sustancias inflamatorias, interleuquinas, factor de necrosis tumoral. La disrupción endotelial a su vez produce la activación del factor tisular y, como ya sabemos, la cascada que ya les dije, el complemento factor 7 con tisular y la activación del 10. Entonces, son dos mecanismos que, si bien están un poco cada uno por su lado, al unirse, pues hacen todo el estallido que representa la enfermedad trombótica, ¿no? ¿Cómo vamos a saber qué paciente va a tener mayor o menor riesgo de padecer enfermedad trombótica? Hay muchos scores. Hay el predictivo de ICOLS, el PRETEMET, el clínico de Wells, el clínico de Ginebra, que miden muchos factores. Sin embargo, el que más se usa, quizás no el que más se recomienda, pero el que más se usa, y especialmente en pacientes ambulatorios, es el score predictivo de Corana. Este score es un modelo multifactorial con un valor predictivo negativo del 98% y un valor predictivo positivo de 7%. Entre las características que va a tomar son el sitio primario de cáncer, correspondiéndoles a alto riesgo con 2 puntos, estómago y páncreas. De muy alto riesgo, estómago y páncreas, 2 puntos. De alto riesgo, pulmón, linfoma, los ginecológicos, incluyase ovario y útero, vejiga y testículo con 1 punto. Aparte, aquellos pacientes que tienen plaquetas más de 350.000, hemoglobina con 10 gramos o leucocitos prequimioterapia por arriba de 11.000, todos estos tienen 1 punto cada uno. Los pacientes con pesos con índice de masa corporal mayor de 35 kilogramos metro cuadrado tienen también 1 punto. Aquellos pacientes que no llenan ninguna de estas características, pues tienen 0 en el score
y su riesgo se considera bajo, teniendo del 1.5 al 2% de padecer la enfermedad, de padecer esta relación de trombosis, ¿no? Aquellos pacientes que tienen 2 puntos, es decir, un paciente ya nada más por tener un cáncer de páncreas, se lo considera de riesgo intermedio. Saquémosle todo el resto de cosas, ya por sí tiene 2 puntos. Se considera que tiene un riesgo de casi 5% de hacer trombosis venosa. Y aquellos pacientes que tienen 3 o más puntajes del total de score, tienen un riesgo alto, llegando a tener casi un 13% de probabilidades de padecer enfermedad trombótica venosa. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes que tienen alto riesgo? Estos pacientes ambulatorios, que pues no se les da una atención de tromboprofilaxis, ya que pues, no se piensa que puedan ser pacientes de tanto riesgo para padecerlo, porque no está hospitalizado, porque la edad no le dio. Mas, sin embargo, si es un páncreas, pues imagínense, ya un páncreas tiene un riesgo intermedio, tiene 2 puntos. A lo largo de los años hubieron muchos estudios. Sin embargo, todos estos estudios nunca dieron resultados alentadores para la tromboprofilaxis en pacientes ambulatorios. ¿Por qué? Porque tenían resultados inconsistentes y eran pacientes muy heterogéneos dentro de la población que se estudia, no tanto desde su tratamiento, desde la población, perdón, desde el tipo de cáncer, todo era muy homogéneo, no eran homogéneos, perdón. Sin embargo, desde el 2009 se publicaron 4 estudios, el PROTECT, el FRAGMENT-UK, el CONCO, el SAFE-ONCO, y aparte se hicieron 2 metaanálisis, uno por Cochrane y otro por Alphulet análisis, en los cuales se demostró fehacientemente el beneficio de la de la tromboprofilaxis en diferentes tipos oncológicos, ya que tomaron varios pacientes con diferentes tipos de tumor. 2 de estos, el FRAGMENT y el CONCO, fueron únicamente páncreas, y los metaanálisis por múltiples neoplasias, ¿no? Entonces, ellos demostraron estadísticamente, significativamente, la reducción de la presencia de trombosis venosa en aquellos pacientes que hicieron tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular. De acuerdo a la evidencia de estos estudios y al metaanálisis realizado por Cochrane, el número de pacientes necesarios para evitar un evento estaba entre el rango de 46 a 60 pacientes para poder ver el beneficio. Esto es lo que limitó a estos multianálisis y a estos estudios a poder decir sí, hay que usar la tromboprofilaxis en pacientes ambulatorios, a pesar de que demostraron que bajaban la incidencia de presentación de trombosis venosa y que el riesgo de sangrado era igual o inclusive un poco menos al paciente que no recibía la tromboprofilaxis. Aparte, pues también el valor significativo, el costo significativo que corresponde a las heparinas de bajo peso molecular hace un poco limitante el uso del mismo, de este producto, ¿no? Hay algo que hacer notar, que uno de los metaanálisis, a pesar de que la supervivencia no mejora en ningún estudio ni en ningún metaanálisis previo, hay solamente uno donde la supervivencia fue levemente mejor, el que fue realizado por Alphulet, donde la supervivencia tiene un rango de 0.94, que es un poquito como que dio luces a que probablemente la supervivencia mejoró algo. Se comenta que la supervivencia no es buena o no mejora, a pesar de decir, bueno, un paciente que está recibiendo tromboprofilaxis, que no va a hacer trombo, por consiguiente la mortalidad va a bajar. En este tipo de pacientes oncológicos la mortalidad no mejora. ¿Por qué? Porque son pacientes que muchas veces están ya con metástasis, están terminales, o son cánceres que ya están muy avanzados. Entonces, la mortalidad no se dio tanto por sangrados ni por la trombosis, se dio más en este tipo de pacientes de los estudios
por el tipo de patología oncológica que tenía y por la mortalidad propia de la enfermedad oncológica. Es así que muchas asociaciones que tienen oncológicas, como es la ASCO, como es la ESMO, la NCCN, la Sociedad Española de Oncología, que es la SEOM, y inclusive asociaciones como el American College of Chest Physicians, la Sociedad de Trombosis y Hemostasias, también unieron todos estos o tomaron en cuenta todos estos metaanálisis y llegaron a la conclusión de forma unánime de decidir que inicialmente que los pacientes oncológicos sometidos a cirugía oncológica podrían ser beneficiados con una trombosis, una tromboprofilaxis para evitar eventos trombóticos. Además, el paciente ingresado con actividad de enfermedad y con una complicación médica también podría recibir tromboprofilaxis. El paciente oncológico diagnosticado de mieloma múltiple con un tratamiento ambulatorio de lenalidomida o talidomida también se beneficia de esto. Pero, ¿qué sucede en el 2014, entre el 2013, más o menos? Se ve que la tromboprofilaxis en el paciente ambulatorio mejora la calidad de vida del paciente y mejora el pronóstico del paciente. Así lo determinan estas mismas sociedades, indicando que se debe usar en tumores sólidos con alto riesgo trombótico y bajo riesgo de sangrado, en tumores de páncreas y pulmón, y que se use netamente heparina de bajo peso molecular. En los pacientes hospitalizados, aquellos pacientes encamados con enfermedad aguda o activa y con plaquetas por arriba de 50.000. Si hay plaquetas por debajo de este valor, se debe intentar solamente dispositivos de compresión. La profilaxis del paciente quirúrgico se indica comenzar 12 a 2 horas antes de la intervención y mantenerse por 7 a 10 días, con nivel de evidencia 1. Ampliar hasta 4 semanas la duración de la profilaxis en cirugía oncológica, abdominal o pélvica, en pacientes de alto riesgo con nivel de evidencia 1, y los métodos mecánicos no se deben usar salvo que exista una contraindicación. Para la anticoagulación, con un nivel de evidencia 2. Eso sucede hasta el 2014, hasta ahí quedaron las guías. En el 2019 la ASCO hace un update de sus guías, las cuales indican o recomiendan entre sus novedades el uso de apixaban y rivaroxaban entre sus opciones tromboprofilácticas en pacientes ambulatorios, netamente ambulatorios, que tengan un alto riesgo de trombosis venosa, pero sin riesgo de hemorragia o riesgo de interacción farmacológica. La heparina de bajo peso molecular sigue teniendo una opción también, con un nivel moderado de consejo, ¿no? Se usa también el fondaparinux, el rivaroxaban y la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular para la prevención de recidivas en enfermedades trombóticas venosas ya conocidas. Y para la anticoagulación de larga duración, la heparina de bajo peso molecular, el edoxaban y el rivaroxaban son los recomendados. Un nivel de recomendación fuerte. A pacientes que tienen una tromboprofilaxis prolongada, Doctor Oña, aparentemente la doctora Buceta tuvo un problema con el internet.
Su micrófono, por favor. Yo creo que la doctora Buceta nos ha resumido de manera interesante algunos conceptos muy importantes respecto a los pacientes oncológicos. En primer lugar, nos ha resaltado la vulnerabilidad y que se incrementa hasta 7 veces el riesgo de tener tromboembolia venosa. Nos ha explicado con claridad que hay factores vinculados primero con el propio tumor, la localización, el estadio del mismo, así como con factores inherentes a la quimioterapia. Considerando también en este escenario aquellos pacientes que tienen que someterse a una cirugía, tanto por el hecho mismo de la cirugía, cuanto por los factores de encamamiento prolongado, como factores mecánicos propios del tumor. Nos ha resaltado con bastante claridad el beneficio que tienen en diferentes escenarios clínicos. Primero en el paciente ambulatorio, en donde prevalece el beneficio en la reducción de los tromboembolismos venosos, el empleo de las heparinas. Es muy solvente la evidencia que nos ha presentado. Y en un update están recomendando para los pacientes ambulatorios y de alto riesgo el uso de los nuevos anticoagulantes orales. Nos ha comentado igualmente la doctora la utilidad que tiene la tromboprofilaxis en pacientes que serán sometidos a cirugía oncológica. En ese sentido, precisamente una doctora de la audiencia le preguntaba a la doctora qué tiempo previo a la cirugía habrá que anticoagularse, hacerse la tromboprofilaxis o anticoagulación, pregunta, y obviamente en una de las últimas diapositivas creo que esa pregunta ya fue respondida. No sé si la doctora pueda unirse a haya superado su problema técnico. Hola, perdón. A ver, doctora. Perdón. Siga, por favor. Estábamos resumiendo lo que usted había comentado y adelantándonos a unas preguntas que había tenido la audiencia, que ya fueron contestadas por su exposición. Ok, déjeme continuar. Ok, ¿hasta dónde nos quedamos? Perdón. Estábamos en... A ver. Regrese, por favor. Ahí se quedó. La siguiente. Ok, ahí está. Las recomendaciones, lo nuevo del ASCO, lo que el 2019 sacó en su update, fue el uso de apixaban y rivaroxaban, es decir, anticoagulantes orales, ya como opción tromboprofiláctica en pacientes ambulatorios. Sin embargo, son pacientes de alto riesgo y que no van a tener riesgo de sangrado ni interacción farmacológica. Es una recomendación moderada. ¿Ok? Perdón un momento que hasta desconecte la computadora. Ok, entonces, tenemos que el uso de anticoagulantes orales, también como prevención en recidivas de trombosis venosas conocidas, en donde se usa ya el fondaparinux y el rivaroxaban, y se sigue usando heparina de bajo peso molecular y heparina no fraccionada. Cuando son pacientes con anticoagulación de larga duración, se recomienda el uso asimismo de heparina de bajo peso molecular y inclusive el rivaroxaban como anticoagulante oral. Dentro de la tromboprofilaxis prolongada con heparina de bajo molecular, esta se recomienda en pacientes oncológicos de alto riesgo que van a ser sometidos a cirugía abdominal o pélvica abierta y laparoscópica, es decir, que son cirugías muy prolongadas y muy cruentas. Lo que se ratifica, pues lo que ya sabíamos, ¿no? Que los pacientes hospitalizados con neoplasia maligna activa con factores de riesgo adicional y se puede usar en ausencia de hemorragia u otra contraindicación. La tromboprofilaxis de rutina no se debe ofrecer a todos los pacientes, esto hay que tenerlo muy claro. Tiene que ser un paciente específico, que tenga factores de riesgo con corana más allá de 2 puntos, pacientes pancreáticos o pacientes con CA pulmonar. Y la tromboprofilaxis debe continuarse
en pacientes con cirugía por al menos 7 a 10 días. Es lo que ya ratifica. ¿Por qué la ASCO hace esta recomendación de uso de anticoagulantes orales? Por los estudios que salieron a la luz recientemente en el 2019, como este, que es el estudio AVERT, en donde se hace la comparación de apixaban con placebo en pacientes ambulatorios que están recibiendo quimioterapia. Este es un estudio randomizado, realizado entre el 2014 y el 2018, participaron aproximadamente unos 560 pacientes. Es un placebo controlado, doble ciego, en pacientes ambulatorios con Corana score mayor de 2, en donde se usa o se compara, mejor dicho, pacientes con quimioterapia y una dosis 2.5 miligramos 2 veces al día de apixaban, y entre placebo y pacientes con quimioterapia, ¿no? Dentro de lo que es el tipo de paciente que participó, están pacientes añosos, mayores de 75 años, fue más para el sexo femenino, pacientes con tumores, participaron más pacientes que tenían tumores de alto riesgo, como son pancreáticos, el pulmonar, linfomas y los ginecológicos, con score Corana por arriba de 2, como ya se dijo. Inclusive participaron pacientes que estaban concomitantemente usando antiplaquetarios. Dentro del tipo de quimioterapia que estaban recibiendo, pues mayoritariamente el platino, taxano y los alquilantes. ¿Cuáles fueron los puntos fuertes que tomó en cuenta este estudio? Primero, la incidencia de tromboembolismo pulmonar, el sangrado mayor y la muerte por cualquier causa. ¿Qué nos dice el estudio? Que el resultado primario de eficacia se ve claramente la diferencia, ya que 4.2 de los pacientes que usaron apixaban tuvieron solamente 4.2% de estos pacientes presentaron trombosis venosa, a diferencia del 10.2% de los pacientes que estaban con placebo, lo cual tiene una P significativa, no estadísticamente significativa. En la curva de Kaplan-Meier podemos ver cómo se separa a lo largo del tiempo del uso de apixaban en los 180 días que fue que permaneció el estudio. Se separan claramente las líneas entre apixaban y placebo. Esto nos indica que el número de pacientes necesitados para el tratamiento con un hazard ratio de 0.41 se necesitan 17 pacientes para poder lograr la mejoría o para ver el resultado de la anticoagulación, ¿no? Del antitrombótico. En lo que respecta a riesgo, es decir, la presencia de sangrado, sí es verdad que el estudio no mostró reducción de sangrado, más sin embargo tuvo un 3.5 por parte de apixaban de pacientes que tuvieron sangrados mayores en comparación de placebo, que tuvieron más 1.8. Sí es verdad que el riesgo de sangrado es mayor en apixaban. Lo que demuestra el estudio y lo que vemos en la curva de Kaplan-Meier es que a lo largo del tiempo las líneas permanecen juntas o cercanas, mejor dicho, a los 180 días. Se separan en los primeros 30, pero mantienen su cercanía. No hay mayor sangrado o no hay una caída de apixaban en la presencia de sangrado, sino más bien permanece a lo largo del tiempo su relación de pacientes que puedan presentar eventos. Lo que podemos concluir es que apixaban a una dosis de 2.5 2 veces al día resultó en un riesgo significativamente menor de tromboembolismo venoso a comparación de placebo en pacientes ambulatorios de cáncer, esto hay que tenerlo claro, y que estaban con quimioterapia. Aquellos pacientes que tienen riesgo intermedio a riesgo alto son los que se pueden usar, con una tasa a lo largo del tiempo de 180 días no significativa al final de este tratamiento. La muerte en este estudio, o la mortalidad, ocurrió en 35 pacientes, es decir, un 12%, que es lo que se espera. Sin embargo, se demuestra que la mortalidad fue de este porcentaje no por causa del uso de apixaban ni por sangrados,
sino relacionadas al mismo tipo de cáncer o progresión del cáncer. ¿Qué podemos concluir? El tromboembolismo en pacientes con cáncer que están recibiendo quimioterapia tiene efectos sustanciales en la atención, incluido un aumento en el gasto de atención médica y un efecto negativo en la calidad de vida del paciente oncológico. El tratamiento profiláctico de la tromboembolia venosa es un desafío en pacientes con cáncer, especialmente en aquel que está ambulatorio y recibiendo quimioterapia. Según la ANSA, hay que recomendar el uso de anticoagulantes orales como apixaban o rivaroxaban en pacientes ambulatorios con alto riesgo de trombosis venosa, pero que no tengan factores de riesgo de sangrados ni interacción farmacológica. Y la tromboprofilaxis durante la hospitalización en pacientes con estado grave o enfermedad activa ayuda a reducir los casos de trombosis venosa. La heparina de bajo peso molecular sigue siendo una opción todavía aún para estos pacientes. Con todo esto, pues gracias y disculpen pues la falla técnica que hubo, y pues como la Mona Lisa, los invito a seguir usando pues la mascarilla para prevenir, ¿no? Gracias por todo, gracias por su atención. Bien, quiero agradecer al doctor Oña por su presentación. Quiero agradecer el patrocinio también de Laboratorios Pfizer de este evento científico y quiero agradecer a la audiencia por su asistencia. Vamos a compartir el tema que me han asignado. Bueno, una vez que hemos visto la exposición de la doctora, vamos a tratar de hablar de ciertos aspectos que nos interesa conocer sobre la participación de los anticoagulantes orales en el manejo de los pacientes con riesgo de tromboembolismo venoso. Vamos a hacer en un estudio que es el estudio Caraballo, en la cual se utiliza apixaban en el tratamiento de estos pacientes, pero asociado con el cáncer, porque existían ciertas preguntas en estudios previos que no eran respondidas. Esto, mis conflictos de intereses, esto tiene el patrocinio de Pfizer y el material es básicamente médico-científico. Estos son mi declaración de interés y de financiamiento que he recibido como speaker y como investigador de varios ensayos clínicos randomizados. Bien, vamos a ponernos como antecedentes del estudio Caraballo ciertos conceptos que tienen que ver con lo que nos decía la doctora, el alto riesgo de tromboembolismo venoso recurrente y el sangrado que tienen los pacientes con cáncer. Es decir, tenemos dos situaciones, el tromboembolismo venoso por un lado, que tenemos que evitarlo, y la posibilidad que al tratamiento de evitar ese tromboembolismo venoso tengamos pacientes con la posibilidad de mayor sangrado. La utilización de un fármaco anticoagulante debe ser un fármaco específico. El segundo antecedente que tenemos que tener para esta presentación es que las principales directrices recomiendan la heparina de bajo peso molecular y también se ha, como lo decía la doctora en el análisis de las guías, la utilización de edoxaban y rivaroxaban. Y también sabemos que el beneficio clínico de estos agentes orales, edoxaban y rivaroxaban, lamentablemente es citado por el alto riesgo, principalmente en ensayos gastrointestinales o en sitios de sangrado gastrointestinal. O sea, tenemos tres circunstancias que vamos a analizar. Lo decía bien la doctora. Tenemos enfermedad tromboembólica venosa, pero compartimos factores de riesgo que son predisponentes para nosotros desarrollarla. Y aquí tenemos 4 elementos como factores de riesgo que nosotros podemos observar, permiten establecer quiénes son los que tienen más riesgo. Miren aquellos que nos hablaba la doctora, cirugía mayor, los pacientes con cáncer y como este síndrome de superposición de POC y asma que vemos aquí, la superposición, que la posibilidad de tener un tromboembolismo venoso es alto, y por supuesto las infecciones, y estos considérense como factores de riesgo mayores. Nosotros vamos a conversar sobre el cáncer y podemos decir quién es el paciente.
El paciente oncológico es el que tiene alto riesgo de complicaciones tromboembólicas, el que tiene a su vez riesgo de complicaciones de tipo hemorrágicas, que muchas veces está trombopénico, que tiene una intolerancia a la vía oral, que tiene intervenciones farmacológicas frecuentes, interacciones, y la necesidad muchas veces de procedimientos invasivos para conseguir un alivio del dolor o de la situación del cáncer. Y también debemos de pensar que el paciente oncológico tiene... Ahora, veamos los escenarios que nosotros podemos tener en un paciente oncológico en lo referente a la necesidad de anticoagulación. Aquí tenemos que los pacientes en escenarios, desde el punto de vista oncológico, tiene tromboembolismo venoso frecuentemente, tiene fibrilación auricular y tiene también pacientes oncológicos con prótesis mecánicas, de tal manera de que nos vamos a enfocar al paciente oncológico que tiene tromboembolismo. Ahora, ¿por qué el paciente oncológico tiene más riesgo de tromboembolismo? Miren cómo el 10% de los cánceres se desarrollan esto del tromboembolismo porque hay factores específicos tumorales, los factores anatómicos, los factores relacionados con el paciente, la edad del paciente, la obesidad, y si ha tenido una tromboembolia previa, los factores asociados a las terapias como son la quimioterapia y las cirugías. Presenta un riesgo la hospitalización del paciente oncológico que va desde un 28% a un 41%, pero el gran pero de por qué existe más riesgo de tromboembolismo venoso en el paciente oncológico es que este tromboembolismo venoso se da en el 80% de los pacientes ambulatorios con tasa de 1.5 a 3 veces más la posibilidad de tenerlos. De tal manera de que el paciente oncológico, información que tenemos de riesgo de tromboembolismo venoso, hemos visto en la presentación que las heparinas de bajo peso molecular son el tratamiento de elección asociado al cáncer y que tienen las heparinas de bajo peso molecular, una mayor eficacia que la warfarina, al menos en los primeros 6 meses. Y grábense esta cifra, a primeros 6 meses estos elementos son superiores. Hemos visto también de persistir que el cáncer siga persistiendo, es decir, y es lo frecuente, el paciente todavía tiene un cáncer después de 6 meses, no es que no lo tiene, que esté en tratamiento activo después de 6 meses de anticoagulación, este paciente tiene un alto riesgo de que si se suspende la anticoagulación, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo continuamos? Y eso nos da la respuesta, la información que para este entonces, para el 2016, teníamos que los anticoagulantes eran eficaces y más seguros que la warfarina en los estudios pivotales, pero los estudios pivotales que se hicieron con estos fármacos versus la warfarina incluían escasamente a pacientes con cáncer. Es decir, que el paciente oncológico que tiene alto riesgo de tromboembolismo venoso no estaba incluido en los grandes estudios pivotales con este tipo de fármacos. Si nosotros vemos esta información que estamos viendo, la eficacia y la seguridad, en lo que corresponde a la eficacia podemos decir que las heparinas de bajo peso molecular versus warfarina son mejores, estadística significativa, que la heparina de bajo, mejor dicho, que la warfarina versus los anticoagulantes orales directos tienen una tendencia favorable hacia los anticoagulantes directos, y en lo que se refiere a heparinas de bajo peso molecular y los anticoagulantes directos, en lo que tiene que ver con eficacia, no son inferiores estos comparativamente con el gol estándar del tratamiento. En lo que se refiere a la seguridad de estos fármacos, vemos que las heparinas de bajo peso molecular y las warfarinas no existe una mayor incidencia, es decir, son neutras en lo que tiene que ver con la seguridad, y vemos cómo cuando enfrentamos en los estudios los anticoagulantes orales directos versus la warfarina, hay una tendencia a favor de los anticoagulantes directos, pero esta no es significativa. Y miren cómo cuando enfrentamos a las heparinas de bajo peso molecular con los anticoagulantes directos, existe una no
de estos últimos. De tal manera que le voy a presentar dos estudios que tienen que ver con estudios en pacientes puramente con cáncer. ¿Cuál era la población que se estudiaba en este estudio, que es el Hokusai, que utiliza edoxaban? Era la población, más de 1.000 pacientes que tenían cáncer y tenían ya evidencia de una enfermedad tromboembólica, y lo que teníamos que ver es la reducción de la recurrencia. Aquí tenemos las heparinas de bajo peso molecular, que se llegaba hasta y la dalteparina. Y a los que estaban utilizando en primera instancia los primeros 30 días una heparina de bajo peso molecular, se le daba a partir del día 30 hasta el mes 12 la edoxaban de 60, y si el paciente tenía una tasa de filtración de 30 a 50, se le bajaba la dosis a 30, o si tenía un peso menos de 60, la dosis no era de menos de 60 kilos, la dosis era de 30 miligramos. Y el comparador dalteparina, que es una alternativa en el trabajo, y esta se seguía la alternativa que es de tipo subcutánea hasta los 12 meses. ¿Cuál es el endpoint primario de este estudio? El endpoint primario es sangrado mayor más recurrencia de tromboembolismo. Y en lo que tiene que ver con ese endpoint primario, existe un 12.8% con edoxaban de tenerlo versus un 13.5% de edoxaban, de dalteparina de tenerlo, de tal manera de que no existe ninguna significación, y lo que hace decir que es edoxaban no es inferior a dalteparina en lo que tiene que ver con el endpoint primario, que era compuesto. Pero, y aquí está el pero de este estudio, en este estudio, que edoxaban, se puede establecer que el 12.7% de los pacientes con un cáncer de tipo gastrointestinal tuvieron mayor sangrado en el lado de edoxaban versus 3.6% del lado de dalteparina. Y eso hay que tenerlo en cuenta en lo que vamos a ver posteriormente. De tal manera que el resultado final de este estudio habla de que edoxaban oral no es inferior a dalteparina, que la tasa de tromboembolismo venoso recurrente fue menor con edoxaban, pero no fue significativo, y que la tasa de hemorragia mayor fue significativa con edoxaban que con la dalteparina, específica en el sangrado gastrointestinal. Tenemos otro estudio, es el misma población de pacientes con cáncer que han tenido un evento de tipo tromboembólico, son más de 400 pacientes, y se los dividió en dos grupos. Tomó rivaroxaban de 15 miligramos 2 veces al día, y el otro grupo se tomó por 3 semanas los 15 y 20 miligramos de rivaroxaban hasta completar los 6 meses, y posteriormente hubo un aumento en el tiempo con rivaroxaban 20, pero ya no versus dalteparina, que se quedó hasta los 6 meses, sino con placebo, y se siguió hasta los 12 meses de tratamiento. ¿Cuál era el endpoint primario? Era un endpoint único que era de tipo eficacia, recurrencia del tromboembolismo. Y se puede observar cómo rivaroxaban en porcentaje produce menos casos de tromboembolismo comparado con dalteparina. Hay que tener en cuenta que en este estudio SELECT, el 54% de las pacientes completaron el estudio a los 6 meses del tratamiento. Es decir, que casi la mitad de los pacientes a los 6 meses cumplieron todo el protocolo, de tal manera que, como ustedes saben, que en investigación científica, un porcentaje de pacientes que no completan un estudio hace que este estudio no tenga la suficiente capacidad de darnos respuesta. Sin embargo, similar el sangrado mayor total de dalteparina 3% y rivaroxaban 4%. Sin embargo, vuelve a darse la misma película con rivaroxaban en lo que tiene que ver con el sangrante de acuerdo a la localización. Si vemos la diapositiva, miren que el sangrado de tipo, mejor dicho, los tumores primarios de tipo esofágico y gastroesofágico, el dalteparina produjo un 5% de sangrado mayor versus 36% de sangrado mayor con rivaroxaban.
De tal manera de que si bien es cierto, tenemos esta gran pérdida de pacientes, de 6 meses la supervivencia era del 70% con Dalte y 34% con Rivaroxaban. Sin embargo, las hemorragias reportadas en los ensayos fue similar. Sin embargo, Rivaroxaban, desde el punto de vista de los cánceres de tipo gastrointestinales, tenía una mayor incidencia de sangrado. De tal manera de que para esa información de ese entonces, y estamos hablando del 2018, cuando yo elijo, y esta es la guía de la Sociedad Internacional de Trombosis y de Hemostasis, vemos, si yo necesito un NOAC que sea Edoxaban o Rivaroxaban a través de la evidencia que le mostré en este momento, los pacientes que se sugieren deben ser pacientes de bajo riesgo de hemorragia y sin alteraciones o interacciones de medicamentos con la terapia sistémica actual. Y se prefiere la terapia anticoagulante con heparinas de bajo peso molecular si mi paciente tiene riesgo de hemorragia, que tenga un cáncer gastrointestinal lumínico, que tenga cáncer de riesgo de sangrado gastrointestinal o que tenga algún problema de la mucosa gástrica o intestinal como úlceras, gastritis, esofagitis. Pero siempre, lo decía la guía, incorporando las preferencias y lo que el paciente le gusta, porque no es lo mismo darle una inyección que darle un tratamiento oral. Ahora, la segunda pregunta que nosotros es, ¿puede la anticoagulación oral sustituir a la heparina de bajo peso molecular? Podríamos decir que sí. Debemos de considerarla, porque es muy fácil su administración. Hay que considerar también que estos anticoagulantes orales son eficaces que las heparinas en lo que tiene que ver con las tasas de hemorragia. Sin embargo, debemos también decir que debemos de tener precaución en aquellos pacientes con tumores gastrointestinales, porque la posibilidad de que el Edoxaban y el Rivaroxaban tengan mayor sangrado. Entonces, aquí en esta diapositiva les pongo, o mi paciente me acepta una inyección como esta, o le doy un tratamiento oral. El otro punto es paciente adherente y paciente informado. Y yo puedo concluir, después de haber hecho esto, que necesitamos saber e informar al paciente, que deben de ser adherentes al tratamiento, es si saben mis pacientes que hay menos posibilidades de un coágulo. Y cuando yo hablo de coágulo, hago de una tromboembolia, que puede ser una embolia por de matar al paciente, es decir, la recurrencia. Ellos pueden aceptar el ligero aumento del sangrado en vez de necesitar una inyección diaria. De tal manera que, si nosotros vemos esto en el mundo real, pacientes con cánceres gastrointestinales pueden tener un mayor riesgo de sangrado para esa época, para esa información de ese momento, y es necesario ser cauteloso para este tipo de pacientes. De tal manera, cuando yo hablo de preferencias de los pacientes, y aquí tenemos un paciente que va por un sangrado digestivo a hacerse una endoscopía, más allá de que tenga un cáncer, que ella diga, bueno, yo quiero y me gustan las inyecciones, no prefiero, es decir, las preferencias del paciente son discutidas entre el médico y el mismo. Los episodios de matemesis, y miren lo que le estoy diciendo aquí, los episodios de matemesis son aterradores para un paciente. Es decir, tener vómitos con sangre aterra a cualquier persona. Pero deben de entender que si ellos suspenden la anticoagulación, la embolia pulmonar resultante los mata. Es decir, es fatal. Te aterras con un sangrado o se produce la muerte del paciente. Cuando nosotros tenemos la intención de convertir nuestro tratamiento en oral, debemos de ser gradual. Y hay que preguntarle al paciente, señor, ¿su caída mejoró ya no utilizando las inyecciones diarias? Y él te va a responder. Y la otra circunstancia es que se ha visto que la adherencia es importante en los pacientes que son más propensos, porque continúan más cuando son inyectables que orales los medicamentos. Entrando a la fase que me corresponde,
vamos a hablar de otro estudio con la utilización de apixaban, pero en el tratamiento de la trombosis, pero asociado con el cáncer, es decir, de las mismas características en población que los estudios previamente que habíamos visto. De tal manera de que ahora sí me permito yo decirle que aquí tenemos una fotografía de una persona y aquí tenemos lo que nos trae esta noche, que es el tromboembolismo, y tenemos una droga que vamos a darlo en los pacientes con cáncer para ver cuáles son los resultados. Aquí tenemos cuál es el objetivo del estudio Caravaggio. Era evaluar si apixaban oral no fue inferior a dalteparina subcutánea para el tratamiento de la trombosis venosa proximal o la embolia pulmonar en cáncer. Es un estudio randomizado de etiqueta abierta, PROBE, un estudio de no inferioridad, ¿ya? Esto de PROBE significa prospectivo randomizado abierto, blindado para los endpoints. Y aquí tenemos 1.170 pacientes que han firmado que habían tenido una trombosis venosa profunda o una embolia proximal en forma aguda. Después de 72 horas o menos de 72 horas, fueron randomizados a apixaban directo 10 miligramos 2 veces al día y posteriormente a apixaban 5 miligramos 2 veces al día hasta el final del tratamiento, que era los 6 meses. Y se los comparó con el gold estándar para la época, que es la DAL 200 y posteriormente de los 30 días, dalteparina 150. ¿Cuáles eran los criterios de inclusión? El paciente tiene que tener consecutivo con cáncer confirmado o que se hubiera tenido un síntoma o incidental trombosis proximal de las extremidades inferiores o que haya tenido una embolia pulmonar sintomática o una embolia pulmonar incidental en un segmento proximal de la arteria. Esos eran los criterios de inclusión de los pacientes. Ahora revisemos, para darle un poquito también de arte a la presentación. Este es un lienzo de Caravaggio, de Merici de Caravaggio, conocido como Caravaggio, y fue un pintor italiano activo en Roma, en Nápoles, en Malta y en Sicilia entre los años 1593 y 1610. Este es Caravaggio. Ahora, ¿cuál es la población estudiada en este estudio Caravaggio? Era cualquier cáncer, como habías visto, que no sea carcinoma de células basales o células escamosas de la piel, o un tumor primario o metástasis cerebrales conocidas o leucemia aguda. No eran esos candidatos. Tenía que tener un cáncer activo, pero no de ese tipo. El concepto de cáncer activo era dentro de los 6 meses antes de la inclusión del estudio, haber recibido tratamiento para el cáncer en el momento o durante los 6 meses antes de ser randomizados, y que el antecedente del cáncer había sido dentro de 2 años antes del estudio para ser incluidos. Seguimos conociendo a Caravaggio. El personaje que vemos aquí fue tan escandaloso, pendenciero, iracundo, vulgar, tenía una impiedad de su vida, pero lo representaba en sus obras. Era un pintor tan visceral, tan brutal, que no embellece o decora las cosas, sino que las muestra como tal. Es decir, cogía a la gente que veía en la calle, a pordioseros, a todos, y los pintaba, y era lo que le daba las características de ese entonces a este pintor. Ahora, ¿cuáles son los principales criterios de exclusión? Bueno, no tenían que ser menores de 18, en un estado de rendimiento es de 2 o 3, aquí vemos que es una escala de criterios de evaluación de progreso de la enfermedad, es decir, que no tenga una edad incapacitante para ese momento de la randomización, que tenga una esperanza inferior de vida de 6 meses, que las dosis terapéuticas de heparina de bajo peso molecular, fondaparinol o vitamina K durante los 72 horas antes de la lesión, indicación de tratamiento anticoagulante por una distinta enfermedad, etc. Todas estas eran criterios de exclusión para el estudio. ¿Cuál era el criterio de eficacia y el criterio de seguridad? Para este estudio Caravaggio, el criterio de eficacia era
una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar proximal recurrente confirmadas. ¿Por qué? Por estudios previamente, o sea, por estudios de imágenes. Miren cómo la trombosis proximal de extremidades inferiores estaba dentro del concepto de eficacia. La trombosis venosas profundas de extremidades superiores, si esta es asintomática, y una embolia pulmonar sintomática o incidental, pertenecían al grupo de eficacia como endpoint del estudio. En cuanto a la seguridad, era el sangrado mayor y la definición es de la EMA, y estos son los criterios mayores que vemos. El sangrado agudo clínicamente significa disminución de 2%, de 2 gramos por decilitro, una transfusión de más unidades. En esto, que tenga por lo menos, se producen menos en uno de los siguientes sitios críticos: intracraneal, intraespinal. Todos estos serían los de seguridad. Aquí tenemos la disposición de los pacientes. Ingresaron 170, 1585 el grupo asignado a apixaban, dalteparina con 585. 9 de los pacientes no recibieron el tratamiento en este grupo, y la modalidad de intención a tratar modificada era la que se utilizó en este estudio. Miren cómo no completaron el periodo de estudio 137 porque murieron. 137 no completaron el periodo de estudio porque murieron 137 en el grupo apixaban, y en el grupo que se aplicaba dalteparina, 197 no completaron el periodo de estudio porque 67 murieron. Estas son las características basales del grupo apixaban y dalteparina. Era una edad promedio de 68 años, el sexo masculino era el 50%, el peso, el promedio de peso estaba en 76 kilos. Vemos cómo el cáncer activo representa casi el 97% de los pacientes, es decir, tenían un cáncer activo, tenían un cáncer localmente avanzado recurrente en el 70% de los pacientes, tenían un cáncer en el momento de la inclusión el 60% de los pacientes, tenían tratamiento del cáncer en los 6 meses anteriores un 25%, y miren, haber tenido una trombosis venosa profunda se presentó en la mitad de los pacientes, y una embolia pulmonar con o sin trombosis venosa profunda en el otro 50% de los pacientes. Esas son las características basales del estudio. Ahora, estos resultados en tratamiento de acuerdo a la población por protocolo, vemos que en el grupo de apixaban y considerando los resultados de eficacia, se presentó evento en el 5.2% de los pacientes, que era la recurrencia de tromboembolismo, versus el 8% de los pacientes. Tiene una P de 0.62 que no es significativa. Nosotros la vamos a analizar posteriormente. En lo que tiene que ver con el grado de seguridad, sangrado mayor, fíjense, 3.8 y 4.1. En el sangrado no mayor clínicamente, 9 van con 5.7, y la hemorragia no mayor y clínicamente relevante en 12 con apixaban y 9.6 con dalteparina. En lo que tiene que ver con los que nos interesa, y se acuerdan, el sangrado importante, no gastrointestinal y gastrointestinal, miren cómo la droga apixaban en el sangrado gastrointestinal importante tenía 1.9% y la dalteparina 1.7%, es decir, en el sangrado gastrointestinal importante, el apixaban no había incurrido como habían sucedido con los otros ACOT que habíamos hablado de los estudios, sino que era similar. De tal manera de que este dato es significativo en el sentido de aporte a las guías que posteriormente vamos a ver que puedan cambiar. Es el hecho de que en el concepto de eficacia, el apixaban versus dalteparina, miren cómo nosotros menos pacientes tuvieron eventos con apixaban, sin embargo la P
significancia, de tal manera que apixaban no es inferior en lo que corresponde a la eficacia frente al dalteparina. Y en el caso del sangrado mayor, y específicamente lo que habíamos visto con sangrados gastrointestinales, tanto dalteparina como apixaban no produjeron diferencias entre ambos en los mismos. De tal manera de que se cumple un concepto diferente, como les decía, con los estudios previos. Aquí tenemos los estados de supervivencia. Una tendencia de tener una supervivencia mayor con apixaban que con dalteparina. Y aquí vemos nuevamente otra tabla que son los tipos de resultados que contribuyen al sangrado mayor del resultado primario, y vemos cómo el sangrado gastrointestinal fue 11 pacientes en el grupo apixaban y 10 pacientes en el grupo dalteparina. Y este sangrado gastrointestinal superior 5 e inferior 6,4. De tal manera de que el efecto del concepto de que los fármacos anticoagulantes orales directos tienen y no inferior eficacia que las heparinas de bajo peso molecular, en este caso la dalteparina, que fueron los que se probaron en pacientes oncológicos, en el caso de apixaban no se cumple la regla de que aumentan el sangrado gastrointestinal. De tal manera de que para concluir esta presentación podemos decir que apixaban oral fue no inferior a la dalteparina subcutánea para el tratamiento del tromboembolismo venoso asociado al cáncer, que no se observó ningún aumento en el riesgo de sangrado mayor, en particular en los sitios gastrointestinales, y que los hallazgos del estudio Caraballo amplían, es decir, ya nos hacen un abanico mayor la de pacientes con trombosis asociada al cáncer que son elegibles para el tratamiento con los anticoagulantes directos orales, incluidos en pacientes incluso con cánceres gastrointestinales. Y no me había olvidado para concluir. Aquí tenemos dos obras de Caraballo. Aquí tenemos a David y Goliat, y aquí tenemos los pacientes o las personas que estaban jugando cartas. ¿Qué pasó con Caraballo? En Nápoles fue víctima de un atentado en una hostería porque era muy vagabundo, que le dejó la cara desfigurada y el ánimo todavía más desquiciado que tenía. Posteriormente perseguido, fue acosado y fue desquiciado incluso por la iglesia. En el último verano de su vida, en el 1910, Caraballo recibe al fin permiso para volver con sus escasas posesiones a cuesta de gracias a un indulto papal sobre su persona. Sin embargo, cuando él iba a ir a Roma para ese indulto, tiene un pleito en un bar y el barco que lo llevaba a Roma. Y los relatos dicen que su corazón no resistió el intento desesperado por alcanzar el barco que se alejaba hacia Roma, llegó a la plaza, se arrojó en el suelo, sin ayuda humana, y en pocos días murió malamente, como malamente había vivido. Muchas gracias por su atención y esperemos el set de preguntas. Felicitamos a los expositores y me voy a permitir formular las siguientes preguntas que vienen de la audiencia. Para la doctora Buceta, por favor. Si se conecta, doctora, le agradezco. Aquí pregunta, ¿qué interacciones tienen los quimioterápicos con los diferentes antitrombóticos? Y complementariamente, algo adicional, ¿usted considera de alguna utilidad el empleo de los antiagregantes como, por ejemplo, la aspirina en la prevención? Bueno, en lo que respecta a la aspirina, sí se usa en aquellos pacientes con mieloma múltiple que son de bajo riesgo
y que están en uso de talidomida, por ejemplo. O sea, ahí en estos pacientes está indicado el uso de aspirina. Sin embargo, pacientes con muy alto riesgo ya van directo a anticoagulante. Y la primera parte de la pregunta, ¿qué interacciones más relevantes tienen los quimioterápicos con los diferentes antitrombóticos? Bueno, los antitrombóticos a nivel celular de la célula tumoral va a tener bloqueos a nivel de muchos factores de crecimiento. Entonces, desde ese punto de vista, la interacción que tienen con los quimioterápicos es que pueden producir o evitar esta activación de citoquinas, de interleuquinas, de todo este proceso inflamatorio. También los anticoagulantes pueden evitar la acción del factor titular. Entonces vendría a ser como su acción de los anticoagulantes vendría a ayudar un poco en la formación del trombo, evitando este estado inflamatorio, especialmente a nivel de heparina, de heparinas bajo peso molecular, que son las que se han estudiado desde este punto de vista inflamatorio. Muchas gracias. En los pacientes oncológicos con enfermedad renal crónica avanzada, ¿cuáles son sus indicaciones, sus recomendaciones más seguras para prevenir el tromboembolismo venoso? ¿Me puede repetir, por favor? En los pacientes con insuficiencia renal crónica, oncológicos, ¿cuál es su recomendación en tromboprofilaxis con un enfoque de eficacia y seguridad? Ok, lo que está indicado es que en aquellos pacientes con insuficiencia renal que tienen que están por debajo de 30 ml de filtrado glomerular, no se debe usar ya el anticoagulante oral. Estamos hablando del anticoagulante oral, del uso del anticoagulante oral. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. No sé si Giancarlo querías comentar algo. Yo quería comentar, ¿cuáles son las dificultades que tienen los directos orales? Hoy han demostrado que superan en grande los aspectos relacionados a la fibrilación auricular. Hemos visto en detalle lo que es el tromboembolismo, pero básicamente en pacientes oncológicos lo hemos tratado ahora, que es el tema. Sin embargo, están ocupando los espacios que están utilizándose con la warfarina, ya sabemos, en este caso, con las heparinas de bajo peso molecular. Pero hay que considerar siempre, cuando nosotros vamos a indicar un anticoagulante oral, que una limitante que tenemos nosotros es la función renal del paciente. Entonces, la función renal del paciente es una limitante, de tal manera de que debemos de considerarlos como terapéutica a pacientes que tengan falla renal y tengan una tasa de filtración por debajo de 30. Entonces, esa es nuestra limitante. Si tenemos pacientes con tasas de filtraciones menores a eso, posiblemente tenemos otras opciones terapéuticas y no estos fármacos. Gracias. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Cuál sería la dosis de apixaban como anticoagulante y cuál la dosis como isocoagulante de este mismo fármaco? Doctores. La dosis, en el caso... A ver, sí, las damas primero. La dosis es 2.5 miligramos 2 veces día, como profiláctico, un anticoagulante profiláctico. Giancarlo, tenías tu comentario, por favor. Bueno, yo creo que la doctora se refiere a lo que hemos hablado del estudio y lo que posiblemente va a salir posterior en las guías. Si nosotros vemos un paciente para hacer profilaxis de trombosis venosa profunda y de embolia pulmonar en el contexto de un paciente con cáncer, ¿ya? Que es lo que yo entiendo,
ese paciente tiene que utilizar el protocolo que nosotros observamos, que era 10 días de tomar apixaban de 10 miligramos, la dosis de 10, y posteriormente utilizar una dosis los siguientes días, 10 miligramos. En este contexto me estoy refiriendo al paciente para prevenir la recurrencia de eventos tromboembólicos venosos o embolia pulmonar, y posteriormente a esos 7 días darle apixaban 5 miligramos 2 veces hasta los próximos 6 meses que nosotros hacemos el tratamiento de estos pacientes. Sí, como dice el doctor Giancarlo, ese es el tratamiento anticoagulante, pero profiláctico o se puede usar la dosis de 2.5 también, 2 veces al día. Gracias. En pacientes que no tienen evidencia de trombosis. Enfocándonos en el escenario del paciente que ya tiene un tromboembolismo pulmonar, de los nuevos anticoagulantes orales, ¿cuál sería el de primera elección para el tratamiento de estos pacientes, doctores? ¿Doctora Buceta o doctor Giancarlos? Bueno, para el tratamiento de un tromboembolismo pulmonar no están indicados ahorita los anticoagulantes orales, ¿no? Tenemos que considerar que el paciente tiene que pasar por un proceso, dice el paciente está sintomático, si tiene una claudicación del ventrículo derecho o no, para medidas, y estas siempre son medidas por vías parenterales. Es decir, no tenemos, si se me presenta en la emergencia un paciente con una embolia pulmonar, mi tratamiento básicamente va a ser invasivo a través de drogas parenterales, que serían que estamos conversando como estrategias de gol estándar de los pacientes. Doctor, ¿algún comentario? Sí, realmente no está bien definido el uso de anticoagulantes orales en tromboembolia pulmonar. Ahí me parece que hay un artículo que salió de la American Society de Hematología. Por ahí no tiene una recomendación clara para el uso de anticoagulantes, pero refieren ciertos estudios en donde se ha visto que sí hay un apoyo para el uso de anticoagulantes, sin embargo no lo definen claramente. Salió ahora último en el 2020, y que la indicación del anticoagulante pues simplemente es por seguridad del anticoagulante oral, estamos hablando. Se referiría a su seguridad y a su uso único al día, pero no tiene una indicación clara como tal. Salió ahora último en el 2020 realmente, así que no está muy fuerte la indicación todavía. Gracias. Ahora ubiquémonos en el escenario de un tromboembolismo venoso en un paciente que ha sido sometido a cirugía en el posoperatorio. De acuerdo a su experiencia y su criterio y su evidencia, ¿cuál de los nuevos anticoagulantes orales consideran los más eficaces y seguros? ¿Cuál sería la recomendación? Pues la recomendación se da más que todo por que presente o el que tenga una opción de tratamiento igualmente una vez al día y con dosis más bajas que se puede usar. Básicamente esa es la indicación, ya que no se ha visto como una diferencia la mejoría del paciente o de evento tromboembólico entre una y otra realmente. No hay una diferencia estadística realmente importante. Así que se prefiere el uso, pues, dependiendo del uso de una dosis diaria, ¿no? Y también en algunos casos, pues, de la parte económica también se indica que puede ser esta la causa. Ya que, como repito, ninguno de los dos tuvo sustanciales diferencias realmente de mejoría. No sé si Giancarlo quiera comentar algo, porque en tu presentación nos habías dado algunos datos muy interesantes en términos de eficacia, seguridad y de farmacoeconomía relacionados con el apixaban. Sí, yo creo que depende de muchos factores. Primero,
el tipo de cirugía que nosotros vamos a hacer. Esto difiere de las cirugías de tipo pélvicas de las rodillas, si es que se refieren a eso. Lo que yo me estaba refiriendo en el concepto del paciente oncológico que nos trae acá a este webinar es el hecho de que el paciente oncológico, hasta cierto punto, estándar es utilizar heparinas de bajo peso molecular. Pero tenemos otras alternativas porque muchas veces el paciente, yo decirle, tiene que ponerse 6 meses de una inyección subcutánea, porque así el paciente posiblemente no va a ser adherente. Y al no ser adherente al tratamiento, tiene un alto riesgo de recurrencia de un embolismo pulmonar que, como decía en la diapositiva, lo va a causarle la muerte del paciente. Entonces, si usted es adherente a ponerse las inyecciones como debe de hacerlo, usted va a tener una embolia pulmonar que le va a costar la vida. Hay un riesgo de sangrado gastrointestinal, como lo vimos en todos los estudios, pero el estudio Caraballo demuestra que la Apixaban, como estrategia terapéutica de un paciente oncológico que va a ser vigilado, porque el paciente no va a dejar de tener cáncer, va a tener la misma posibilidad de recurrencia, la utilización de Apixaban en esta población de pacientes hace que el resultado de seguridad supere al resultado de seguridad de los otros anticoagulantes orales que previamente hoy día hemos conversado, que es el Edoxaban y el Rivaroxaban. De tal manera de que si preguntan de seguridad, yo no me podría ir, sino ser seguro no significa que todo medicamento siempre va a tener un riesgo al paciente. Si yo le conversara con mi paciente y le dijera, ¿sabe qué? Usted se tiene que poner las inyecciones que habíamos comentado por 6 meses. Hablo de la recurrencia en pacientes oncológicos. Y él me dice que no, y yo prefiero utilizar algo que es más fácil llevárselo a la boca, que es un tratamiento oral, y él va a ser más adherente a ese tratamiento oral, yo voy a lograr eficacia. ¿Por qué? Porque va a mantener una dosis de medicamento para reducir la recurrencia. Y segundo lugar, voy a permitir decirle al paciente que con estos fármacos puede aumentar la posibilidad de sangrados gastrointestinales de una manera de que podemos nosotros verlo. Nosotros no podemos resolver un problema de una embolia pulmonar y la muerte del paciente, que incluso podemos llegar hasta la trombolisis para evitar que ese coágulo en una trombosis venosa lo lleve a la muerte al paciente. De tal manera de que hay evidencia actual, este estudio recién sale, que nos permite decir que yo, en el paciente oncológico que ha tenido un evento de tipo venoso, tromboembólico, y que yo quiero evitar las recurrencias, el Apixaban a las dosis que hemos comentado en el estudio Caraballo es igualmente efectivo que dalteparina sin el costo de mayor sangrado gastrointestinal como se vieron en los 2 estudios previos. Muchas gracias. Sin antes felicitarles a los distinguidos expositores y agradecerles por su brillante presentación, permítanme hacerles una invitación para el evento que está en vuestra pantalla, el primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular, organizado por la Sociedad Interamericana de Cardiología, con la coparticipación de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo Pichincha, y también aquí tendremos las 56 Jornadas Internacionales de Cardiología. Por favor, inscríbanse o pueden obtener mayor información en el siguiente link, www.cardioquito.com. Quedan cordialmente invitados y muy buenas noches por su atención. Felicitaciones y gracias por ser parte de este evento. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches.